Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos. El día de hoy, en el grupo número 3, vamos a exponer el trabajo escalonado, la parte 2 sobre nuestro proyecto de un viaducto, en este caso el metropolitano, y nos enfocaremos en la parte de gestión de desastres y las innovaciones tecnológicas que hemos implementado. Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Comenzamos con las generalidades de la obra. En este caso, el nombre de la obra es Proyecto de Rehabilitación y Modernización del Corredor Metropolitano, especialmente del tramo uno, en este caso de la Estación Caquetá y del Terminal Naranjal. Y el tipo de contrato es administración directa y una contratación por licitación pública. A continuación, doy pase al siguiente expositor. Siguiente. No, una anterior. Ya. Uno de los desastres que se debería tomar en cuenta son los sismos, sobre todo porque nuestro proyecto está en la zona de Lima, la cual está clasificada como una zona de alto riesgo sísmico, específicamente en la zona 3, en la zonificación sísmica del Perú. Es por eso que se deben realizar unos estudios apropiados, estudiando la vulnerabilidad de nuestra estructura. Siguiente. Algunos de los métodos para estudiar esta vulnerabilidad son el método de ATC21, el cual es un método que va desde una calificación desde 0 a 6 de una manera más cualitativa, mientras que el método FMA 273 se utiliza de manera más específica. Siguiente. Entonces, empezando a analizar la estación Caquetá, se observó que varios lados muestran deterioro, sobre todo en las estructuras metálicas, y es por eso que se determinó que uno de los mejores métodos fue con el reforzamiento en forma diagonal a los lados de la estructura de la estación, de forma que sean como tirantes metálicos, de forma secuencial. Siguiente diapositiva, por favor. Otro método en contra de los sismos puede ser el concreto sismoresistente con EDC. Primero empezamos analizando las grietas que se observaron en varias estaciones, específicamente en la estación Caquetá y Naranjal. O sea, estas pueden ser producto de unos microsismos, ya que los autobuses pasan a grandes velocidades. Otra de las causas que pueden ocasionar estas grietas pueden ser el asentamiento plástico, contracción plástica, expansión y contracción térmica, contracción por secado, congelación y deshielo, corrosión, entre otros. Para poder identificarlos, analizamos su forma y el periodo en el que empezaron a aparecer, como se muestra en el cuadro. Siguiente. Entonces, observando así como en las imágenes anteriores, la mayoría de grietas se pueden tratar de específicamente de causas como la contracción por secado o la contracción plástica, pero una de las más resaltantes y las que se ha mostrado como más vistosa ha sido la de asentamiento plástico, ya que se caracteriza por las cuadrículas, como se muestra en la imagen. Para poder tratar estas grietas, hay varias técnicas dependiendo también del espesor. Por ejemplo, para el asentamiento plástico se midió un aproximado de 0,2 centímetros, lo que vendría a ser con un tratamiento de resina de inyección de baja viscosidad, como indica el cuadro. Mientras que para la contracción plástica y la contracción por secado, vendría a ser con resina de inyección con bajo contenido de sólidos y baja viscosidad para asegurar una penetración efectiva. Siguiente, por favor. Entonces, los métodos que antes mencioné están bien para tratar la mayoría de grietas, pero hay otras que son mucho más preocupantes porque algunas podían medir desde 0,2 centímetros hasta unas que ya medían directamente 1 centímetro. Y evaluando esto, más el riesgo
sísmico que está presente en la zona de este proyecto, eh, se propuso entonces reemplazar todas las losas de la estación por concreto eh, antisísmico con EDCC. Siguiente, por favor. Entonces, primero empezando, ¿qué es el EDCC? El EDCC está diseñado a una escala molecular para ser resistente, maleable y dúctil. Es similar al acero, pero con una capacidad de mejorar de manera significativa las resistencias a los terremotos de estructuras sísmicamente vulnerables. Eh, Ha demostrado tener bastante resistencia en las pruebas que se realizaron y si tratáramos de reemplazar toda la estructura, el costo aproximado total, solamente reemplazando las losas, sería de 56.562.98 soles. Doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, otra afección que veríamos sería la afección por salitre, que es muy común en estos casos, ¿verdad? Que nos darían en dos tipos de aspectos. Bueno, la afección por salitre o Florencia, como se ve, se da en dos, que serían el concreto y en metales. Este es un problema muy común en lo que es en construcción, y esto se debe especialmente a lo que son, a que las áreas están en constante contacto con la humedad y exposición a sales. Siguiente, por favor. Bueno, las soluciones que optamos para este caso son tres. Este sería en el caso del concreto, que sería los selladores impermeabilizantes, los deslizantes químicos y lo que serían las reparaciones y recubrimientos con morteros impermeables. Bueno, en lo que son selladores impermeabilizantes, esto consiste en aplicar selladores específicos para concretos que eviten la penetración del agua y sales. El costo de esto entre 5 a 15 dólares por metro cuadrado. En lo que serían los deslizantes químicos, son productos químicos que eliminan las sales del concreto. El costo de estos rondan entre los 15 a 20 y 25 dólares por litro. Esto depende mayormente de la marca del producto y el tipo de concentración. En lo que es la reparación y recubrimiento, consiste en reparar las áreas dañadas con recubrimiento de mortero impermeable. El costo de este está entre 20 y 40 dólares por metro cuadrado. Siguiente. Las soluciones más efectivas que vimos en el caso de los metales serían las tres siguientes: las pinturas anticorrosivas, los recubrimientos galvanizados y lo que es la limpieza y aplicación de inhibidores de corrosión. En lo que son las pinturas anticorrosivas, estas pinturas especiales previenen la corrosión causada por el salitre y los costos de esto varían entre 15 y 30 dólares por litro. En lo que es el recubrimiento galvanizado, consiste en cubrir los metales con una capa de zinc para prevenir la corrosión. El costo de estos es de 2 y 5 dólares por kilogramo de metal, más el costo del proceso, que es entre 1 y 3 dólares por metro cuadrado. En la limpieza y aplicación de inhibidores, consiste en limpiar el metal afectado y aplicar productos inhibidores de corrosión. El costo de este está entre 10 y 20 dólares por litro de inhibidor. Siguiente. Bueno, buenas noches. Como, como ya bien se vio en la primera parte del escalonado del video que subimos, el concreto fotocatalítico es un uso que debemos tener en cuenta en tiempos actuales, ¿no? Por el mismo problema de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, la cual aqueja en su gran mayoría al planeta Tierra. Entonces, podemos usar este concreto fotocatalítico en adoquines, en adoquines y en relación a nuestro trabajo escalonado, que es de la estación Naranjal, principalmente, en la parte de la fachada, en la parte como quien se va de la uni para Los Olivos,
En esta parte hay una sección donde podríamos aprovechar los adoquines y darles un tratamiento fotocatalítico. Aquí vimos también que tienen una función analógica, ¿no? Con a lo que es la fotosíntesis, que trabaja también gracias a los rayos ultravioletas. Vimos también la condición climática que es favorable gracias a que hay varios rayos solares que previenen también la masiva cantidad de muertos anualmente por cáncer que hay. eh, puede ser como una medida cautelar, ¿no? Los exámenes que se hizo en el laboratorio, también sobre la esperanza de vida, que se va a aumentar la esperanza de vida. Y ahora sobre la implementación y la estimación de costos, ¿no? Como cuánto aproximadamente nos saldría poder implementar estos adoquines en la parte, ¿no? de la fachada de la estación Naranjal. Entonces, los adoquines en sí que hemos optado por poner así, tienen las dimensiones como ven en pantalla de 10 por 20 por 6 centímetros. Eh, Se dividen en categorías, ¿no? Los adoquines. Hay distintas categorías para pasos de maquinaria pesada, equipos pesados de alto tránsito. La categoría en sí es la C4 que vamos a usar, que es las áreas peatonales, donde hay alto tránsito de personas. En la parte de la base, de la subbase, va a ser flexible, es una sajorra natural de caliza, aproximadamente de 20 centímetros de espesor, compactado 100%. Entre adoquín se va a separar, se va a dejar una junta de separación de 2 a 3 milímetros. Se va a rejuntar con mortero de color gris. Hemos optado por el color gris, de consistencia blanda o fluida. Y acá un resumen también, bicapa, adoquines de bicapa, concreto fabricado con un cemento fotocatalítico, autolimpiable, descontaminante, con las dimensiones que ya se dijo al principio. Y finalmente con un sellado de la superficie con una membrana incolora, a base de resina acrílica. Aquí vemos algunos planos que se pudo haber tomado en cuenta sobre los adoquines fotocatalíticos. Y aquí la estimación de precios, ¿no? Em, Como la parte, tenemos tres cuadros, aquí tres cuadros principales, que va a ser sobre más que nada los materiales, seguido por los equipos y mano de obra. La suma de los tres nos va a dar una estimación de por metro cuadrado cuánto sería el costo de la implementación de estos adoquines. Eh, Tenemos ahí la sajorra clásica de caliza, arena, adoquín, mortero, membrana incolora. Cada uno con un precio unitario. Si multiplicamos eso, nos va a dar el precio parcial. Realizando una suma, tenemos en aproximadamente 96,75 soles por metro cuadrado, en materiales solamente. De igual forma, en equipos, vamos a utilizar cuatro equipos principales, ¿no? De uso común en estos trabajos: motoniveladora, compactadora, una camión cisterna y una bandeja vibrante. El precio parcial no sale de la multiplicación de la cantidad con el precio unitario. Recordar que todo esto es en metro cuadrado. Realizando la suma en gasto en equipos, tendríamos un total de 11 soles punto 39, 11,39 soles por metro cuadrado. Y ahora, por la parte final, sería la mano de obra, tanto de los operarios de oficina como los operarios de construcción civil. Tendríamos de igual forma el precio parcial de cada uno. Realizando la suma, tendríamos 18,56 soles por metro cuadrado. Si le sumamos los tres anteriores, tendríamos el costos directos de 129,23 soles por metro cuadrado de implementación. Apoyándonos en el Google Earth, aquí vemos una poligonal cerrada, y se ha calculado el área, ¿no? El área aproximada que tiene esa poligonal donde vamos a añadir el adoquín. Tendríamos un área aproximadamente de 633,71 metros cuadrados. Y si multiplicamos por el costo de metro cuadrado, que es 129,33, nos saldría la suma de 81.957,71 soles, aproximadamente la cantidad que nos costaría realizar este tratamiento fotocatalítico.
Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la aplicación también de concreto translúcido bueno, la estación del metropolitano. El concreto translúcido es un tipo de concreto especial porque deja pasar la luz y es ideal, no sé, cuando quieres tratar de que una estructura esté bien iluminada. Con este, incluso en este concreto le pueden introducir luminarias o luces y va a tener un buen efecto. Se usa más que todo en arquitectura y para que los edificios se vean mejor y mejorar la iluminación. Siguiente PPT, por favor. Ahora, para aplicar ese diseño, este concreto translúcido tiene un diferente diseño a comparación del concreto eh, convencional que todos conocemos. El concreto convencional tiene cemento, agua, agregado grueso que es piedra y agregado fino que es arena. Acá lo pueden ver en la tabla. Y sin embargo, el concreto translúcido tiene algo diferente que cambiamos los agregados por vidrio templado, cuarzo y arena de Ottawa. Y el cemento también lo cambian por otro que es cemento blanco, le llaman. Aquí pueden ver en los materiales generales. ¿Esto con qué fines? Con fines de que pueda pasar la luz. Y estos diseños, estas proporciones son ya para un concreto translúcido con una resistencia de 210, hecho por la Universidad Privada del Norte. Siguiente PPT, por favor. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en la terminal, en el metropolitano, por ejemplo, en la estación Naranjal? Bueno, podemos sustituir la estructura, algunas estructuras que no dan buena iluminación al interior, por este concreto translúcido, que como pueden observar deja pasar la luz. Según Sensico, el costo de elaboración de este concreto es un 20% más costoso que el concreto convencional. Y según el presupuesto, las costos de las estructuras de concreto convencionales de 344.763.05 soles. Con este adicional, si sustituyéramos el concreto convencional por el concreto translúcido, nos daría un total de 413.715.66 soles. Siguiente PPT. Voy a dar paso a mi compañero. Bien, continuando con las innovaciones tecnológicas, yo hablaré sobre la pintura epóxica para el concreto y así, así mismo para la estructura metálica. Siguiente, por favor. Bien, primero tenemos que tener en cuenta que hoy en día en la construcción las obras ya una vez concluidas requieren un cuidado meticuloso y una planificación buena para poder garantizar su durabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la exposición constante a ciertos elementos, como por ejemplo el tráfico intenso y otros factores, pueden afectar negativamente la integridad, así como la apariencia de los edificios y las estructuras. Es por eso que en este punto debemos garantizar eh, lo que ya mencionamos, la durabilidad. Entonces, podemos aplicar la pintura epóxica como o como un recurso utilizado para la protección y conservación, en este caso de las superficies de la estructura metálica, así como de la losa de concreto. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Esta pintura epóxica generalmente en el ámbito de la construcción, así como en un contexto industrial, es ideal para estructuras metálicas en ambientes químicos o corrosivos, ya que da una mayor resistencia al agua, ácidos, álcalis, solventes, entre otros. Y también se aplica en superficies de madera tratada, ¿no? Pero en este caso lo aplicaremos en concreto y en metal. Siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos propiedades físico-químicas. Esto está extraído de la ficha técnica de la página web de Tecno. Ahí podemos ver, también es conocido como esmalte epoxi, donde tenemos una parte A y una parte B, donde necesitamos el esmalte y un endurecedor. El esmalte es una resina epóxica, que en este caso tiene un acabado brillante, lo cual también daría un poco más de estética al terminal. Y su peso específico es de 0,95 a 1,59. Y tenemos que tener en cuenta que el tiempo útil de almacenaje es de 6 meses. Siguiente diapositiva.
Siguiente. Para la aplicación de la pintura epóxica, eso también se extraído de la ficha técnica que mencioné. Tenemos que tener en cuenta que el método de aplicación puede ser soplete o brocha o rodillo. En este caso, se tiene que usar un disolvente, un diluyente, una relación de mezcla de 1 a 1 entre la parte A y la parte B. La dilución, si es que vamos a usar brocha o rodillo, tiene que ser un máximo de 5% y si es soplete, un 15%. El número de capas recomendadas son dos. En este caso, la primera capa tiene un secado de 12 horas y para la segunda capa es 12 horas también, por lo que sería un total de 24 horas para el tiempo de secado. Y el tiempo de vida útil es de 8 horas sin dilución. El espesor de seco recomendado es de 1,5 a 2,0 y el rendimiento teórico es de 40 metros cuadrados por galón a 1,5 mil seco. Y se recomienda usar una base de tipo epóxico. Siguiente diapositiva. Bien, ahí tenemos el producto, el código de presentación. En este caso viene en lata y tiene un contenido neto de 3,785 litros. Siguiente. Mm, Hasta este punto tengo que tener en cuenta que, como en las fotos observamos, ya la estructura metálica, tanto de Vegeta como de Naranjal, en este caso nos enfocaremos en la estación Naranjal, ya están deterioradas, ahí podemos ver. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, en este caso tenemos la implementación en la estructura metálica de los de concreto. Y ahí tenemos un plano señalando las partes donde se aplicará para darnos una idea. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos ver a más detalle. Siguiente, siguiente, siguiente. Bien, para ya la ejecución, en este caso de la aplicación de la pintura epóxica, primero tenemos que preparar la superficie. Una atrás, por favor. Ya. Para este caso, la superficie metálica, tenemos que eliminar restos de grasa, cualquier resto, cualquier tipo de resto. También tenemos que eliminar el óxido mediante un lijado manual. Y para ambientes donde ya haya mucha corrosión, donde se hace severo, se recomienda realizar una preparación de superficie con un chorro abrasivo. Pero en este caso no es necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Ahora tenemos que tomar en cuenta el método de aplicación, así como el secado. El método de aplicación con sopletes de 1/4 de galón de diluyente como máximo por galón de pintura. Y para broche rodillo es un 16avo de galón de diluyente como máximo por galón de pintura. El tiempo de secado, según la norma ASTM de 1640, al tacto es de 1 a 2 horas y al tacto duro es de 10 a 20 horas. Y tiene que tener en cuenta un repintado mínimo de 20 horas a unas condiciones ambientales entre 10 grados Celsius a 50 y con una humedad relativa menor a 85%. Siguiente, por favor. Bien, el procedimiento de aplicación. Primero la superficie debe estar libre de cualquier tipo de suciedad. Luego la brocha o rodillo o soplete debe estar en buen estado. Se debe destapar en este caso el balde de pintura y homogeneizarla agregando el diluyente hasta que la pintura epóxica se pueda aplicar sin defectos. Se aplica una capa delgada y uniforme donde no se debe recargar demasiado y después de 20 horas de secado como mínimo se debe aplicar una segunda mano para así que quede un mejor acabado. Siguiente. Bien, tenemos que tener en cuenta estas precauciones para su uso, ya que es una pintura inflamable, debe estar lejos de los niños, debe mantenerse con adecuada ventilación y se debe evitar respirar, ¿no? Para esto también debemos tener en cuenta el uso de equipo de protección personal. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, en cuanto al presupuesto, realizaremos una estimación aproximada de la aplicación de la pintura epóxica, tanto en las losas de concreto y las estructuras metálicas como las barandas, los techos de metal, entre otros. Todo esto solo será en base a la estación Naranjal.
y tendremos en cuenta, en consideración, la marca Tecno, como venimos mencionando, y sus datos proporcionados en la ficha técnica brindado en su página web. Tenemos un rendimiento de 40 metros cuadrados por galón, que son 7,78 litros aproximadamente, un costo por unidad de 48,90 soles peruanos. Entonces la cantidad de pintura necesaria en galones, hacemos un cálculo y obtenemos de 154,53 galones. Y eso lo multiplicamos por el precio del costo por unidad y obtenemos el costo de la pintura, que es igual a 7.548. Para las bases de tipo epóxico, el costo por unidad es de 23,90 soles peruanos. Siguiente. Como es necesario aplicar una base, entonces la cantidad necesaria de la base, en este caso se necesita una base por cada 10 galones de pintura. Entonces necesitaremos en total 15,44 unidades. El costo de las bases al final nos sale 369,99. La mano de obra es un aproximado de 12 soles por metro cuadrado aproximadamente, dándonos un total de 74.125 soles de mano de obra. Y las herramientas y maquinarias un aproximado de 3.000, incluyendo brochas, rodillos, sopletes, equipo de seguridad. Hacemos un total de estimado de los costos y realizamos una suma, obteniendo un presupuesto aproximado para la aplicación de la pintura epóxica en todo lo que es la Estación Naranjal de 85.043,69 soles peruanos. Esta cifra incluye pintura, bases epóxicas, la mano de obra, herramientas y maquinarias necesarias. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en conclusión, haciendo un breve resumen, podemos decir que la pintura de epóxica, en este caso en concreto, como las losas del piso, va a dar una resistencia y va a proporcionar durabilidad, puede soportar el tráfico pesado y el desgaste diario que hay, como conocemos. Y también va a mejorar la apariencia de manera estética y protegiendo contra la absorción de humedad. Y asimismo, en las estructuras de acero también va a ofrecer estos mismos beneficios, proporcionando una mayor protección contra la corrosión y mejorando su resistencia al fuego. Ya por último, en general, esto va a ser un buen mantenimiento y una buena innovación tecnológica, tanto visualmente como desde un contexto constructivo para la obra. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches. Continuaré la exposición hablando acerca de los paneles solares. Primeramente, se necesita mencionar que esto en realidad es un conjunto de paneles interconectados que su única función sería absorber la luz solar y transformarla en energía eléctrica. Siguiente, por favor. Los beneficios, en resumen, se podría decir que para el medio ambiente nos ayudan respecto a la reducción de la contaminación, ya que no producen emisiones contaminantes. Por otra parte, protegen los recursos naturales, ya que al no necesitar los combustibles, como combustibles fósiles, se contribuye, ¿no?, a la conservación de los recursos. Y respecto a la economía, también es importante ya que nos permite una reducción de costos en cuanto a- al costo de la electricidad. También permite nuevos empleos y también mayor acceso a la energía. Siguiente, por favor. Ok. Y respecto a su instalación, en general es principalmente eh, consta de tres aspectos, que serían el anteproyecto, la preparación, evaluación y la instalación. En el anteproyecto hacemos la evaluación del techo, en este caso el terminal naranjal. Eh, Luego tendríamos que analizar las necesidades energéticas, en nuestro caso sería necesidades para la electricidad distribuida en toda la estación. Y por último serían los permisos. Eh, Siguiendo con esto, tendríamos que continuar con la siguiente, por favor. Bueno, los materiales serían baterías, cargador, inversor. También tendríamos que considerar traer taladros, tornilladores, grúas, sierras. Siguiente, por favor. Bueno, y en esta parte quiero hacer énfasis en que esta imagen se extrajo del modelamiento 3D que se mostrará posteriormente, en donde se aprecia la zona en la que van a ser colocados estos paneles solares.
podemos apreciar que aproximadamente tenemos colocados 90 paneles solares, los cuales están distribuidos de forma equitativa entre la parte derecha y la parte izquierda. Siguiente, por favor. Bien, y ya mostrado esa imagen, procederé a hablar acerca de el presupuesto que se realizó en base a algunos costos obtenidos en la red de una página llamada Autosolar, que se encarga de distribuir o de instalar paneles solares en la mayoría de lugares en el Perú. Y cabe mencionar que estos costos son aproximados, bueno, ya que estos costos que también ellos realizan o las cotizaciones son aproximadas y podrían variar. En primer lugar, hablaré acerca de algunas partidas o algunos ítems que se mencionan aquí. Por ejemplo, la cantidad es 90 unidades, ¿ya? Y bueno, estas son las cantidades de los módulos fotovoltaicos, que sería de 2 metros por 1 metro de 180 WP, con un costo total de 1.808 soles. Otro ítem sería la estructura de soporte, que también se requeriría 90, ya que sería una estructura por panel. Sería una estructura de aluminio modular para que el panel pueda ser soportado eh, por la estructura. El inversor trifásico, en este caso, nos permitiría convertir la corriente continua, que es generada por la energía solar, y a través de los módulos voltaicos en corriente alterna. Los conectores multicontact nos servirían para conectar los cables de los paneles solares o de los módulos al inversor. Y bueno, así sucesivamente. Siguiente, por favor. Eh, bueno, continuaré en esta parte hablando acerca del presupuesto total que nos salió a estimar estos valores que ya mencioné anteriormente. En este caso, el subtotal sería de ese valor que dice ahí, ¿no? Traen 362.662 con un IGB del 18%, dándonos aproximadamente 427.941.37 soles. Y con esto concluiría mi parte. Les paso con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, siguiendo con las innovaciones, les hablaré sobre un sistema de drenaje fluvial. Un sistema de drenaje fluvial es una red de estructuras naturales y artificiales que gestionan y canalizan el agua. Esto con el objetivo de prevenir inundaciones y controlar la erosión del suelo. En este caso, optamos por dos opciones, que son los pavimentos permeables y la infraestructura verde. Siguiente. Bueno, los pavimentos permeables. Los pavimentos permeables son materiales que permiten la filtración del agua de lluvia a través de pavimentos en el suelo subyacente, lo que reduce el recubrimiento de superficie y a recarga de acuíferos. Existen varios tipos de pavimentos permeables, que sería el concreto permeable, que este concreto especialmente está diseñado con una porosidad que permite el paso del agua. El asfalto permeable es similar al concreto permeable, pero está hecho con asfalto. Los pavimentos de ladrillos intercalados. Los ladrillos intercalados son bloques de pavimento con espacio entre ellos que permiten la filtración de agua. Bueno, las ventaja de estas sería la reducción de riesgos de inundaciones, recarga de acuíferos, la filtración de contaminantes, reducción de las islas. Bueno, los costos. El concreto permeable aproximadamente están entre 8 y 16 dólares por pie cuadrado. El asfalto permeable aproximadamente está entre 7 dólares y 15 dólares por pie cuadrado. Pavimentos y ladrillos intercalados aproximadamente están entre 10 a 20 dólares por metro cuadrado. Siguiente, por favor. Bueno, la infraestructura verde. Eh, la infraestructura verde se refiere a soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua, de lluvia. Esto incluye la integración de elementos naturales y vegetados que absorben y filtran y retardan el escurrimiento de aguas fluviales. Serían tres, que serían los jardines de lluvia con concreto permeable, que se basan más que nada, estas están diseñadas para captar y filtrar el agua de lluvia y permite su infiltración en el suelo. Los techos verdes están más que nada, están cubiertas vegetales en edificios que retienen el agua y filtran el agua de lluvia.
Las fachadas vegetales. Son paredes cubiertas de vegetación que absorben el agua de lluvia y mejoran la calidad del aire. Las ventajas de estas serían la reducción del escurrimiento superficial, la mejora de la calidad del aire y reducción de la isla de calor urbana, la provisión de hábitats para para la vida silvestre y la mejor estética del entorno urbano. Los costos, en la primera sería entre 10 a $40 por pie cuadrado, dependiendo del diseño y la complejidad del proyecto. En la segunda opción está entre 15 a $40 por pie cuadrado para techos verdes extensivos. Y en la tercera está aproximadamente entre 30 a $100 por pie cuadrado, dependiendo del sistema de soporte y la variedad de plantas utilizadas. Siguiente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación le mostrarán el video del modelamiento. Ya, en la proyección de la siguiente es un recorrido virtual de la maqueta virtual de lo que trató nuestro escalonado en sí. La estación. Ajá, acá podemos ver una vista panorámica de lo que es la estación. Solo una parte, ¿no? Casi de la mitad de la parte delantera. Como podemos ver, las partes amarillas centrales vemos con unas canaletas, ¿no? Para los fluviales, los aguas fluviales. En la parte superior del techo vemos, como explicó mi compañero, los paneles solares interconectados. Podemos aprovechar esos puntos que están vacíos actualmente. Aquí vemos la implementación de los adoquines de color gris, que tienen una membrana acrílica entre junta y junta. Los adoquines aquí es una simulación. Ujú. También con la parte de las rejas, también, la parte del contorno, que es aplicar la pintura epóxica, también se aplicó en mi compañero. En la parte de los sardineles también, acá, bueno, se trató de representar como si fuese el concreto translúcido, que también se mencionó. En la parte de aquí, cemento translúcido es una representación que puede ser aplicado en los sardineles. Al parte de la zona de embarque, aquí se aplicó el concreto sismo resistente de color gris, siempre manteniendo el diseño de las losetas. Concreto sismo resistente para las posibles rajaduras. Aquí también un poco de pintura epóxica a las gradas, con eso, la estructura metálica de las gradas que hay, como una pasada de pintura epóxica, ¿no? Y ajá, eso sería todo entonces por el grupo 13. Este es nuestro escalonado y esta es la entrega final. Muchas gracias.